Les invito a abrir en la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1 de Primera de Pedro. Vamos a abarcar desde el versículo 13 hasta el versículo 21 en el día de hoy. Vamos a leer y luego vamos a orar pidiendo la guía de nuestro Dios. Versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, gracias por esta mañana que podemos reunirnos como iglesia, pero gracias por tu palabra, que como cantábamos es realmente autoridad sobre nuestra vida, Señor. Gracias porque ahora tus hijos tenemos esta palabra que es tu consejo, Señor, y la tenemos diariamente, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu a ser hijos obedientes y a imitarte. Señor, sabemos que es una tarea imposible en nuestras fuerzas, pero gracias a Dios por medio de Cristo, porque hoy tenemos nuestro Consolador, el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y también nos guía en este proceso de santificación. Señor, gracias porque en tus hijos tú obras de esta manera. Gracias porque en tu iglesia tú obras de esta manera, Señor, la santificas. Pero gracias también porque tenemos la certeza, hoy también, de que tú puedes obrar salvación en aquellos que todavía viven en la ignorancia, en la rebeldía, en esa muerte espiritual que les impide ver tu santidad, Señor. Rogamos también eso, Señor, y rogamos, ayúdanos en esta hora al recorrer este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerdo, y creo que cada uno puede recordarlo, cuando ahora estamos cerca de comenzar, ya estamos cerca de comenzar las clases. Y recuerdo a mi mamá cuando nos mandaba el primer día de clase, nos mandaba, las madres que están aquí pueden confirmarme esto, nos mandaban de punta en blanco, nos mandaban bien peinados, cuando me peinaban, ¿no? Bien peinados, con la mochila, con los útiles, con la carpeta, todo perfecto, tremendamente perfecto. Sin embargo, no éramos conscientes, o las madres quizás no eran muy conscientes al ámbito donde mandaban a estos angelitos. Es como que, bueno, uno se da cuenta, al regreso del primer día, algunos con mucho viento a favor el segundo día, pero parecía que habían vuelto de la batalla de Normandía, y era así. Ese guardapolvo realmente cumplía su función de guardar del polvo la ropa de adentro, y lo de afuera era una desprolijidad total, suciedad. Algunos
Los varones podíamos traer algún golpe también. Y con el paso de los días esa carpeta tomaba otro aspecto también. Los útiles mágicamente empezaban a faltar, por más que le pusiera nombre y toda la cosa. Las cosas empezaban a cambiar y eso, bueno, seguía obviamente a un tema disciplinario en la casa, ¿no? Seguramente había disciplina, a volver a acomodar a los chicos, a volver a tratar de suministrarle de nuevo los útiles. ¿Para qué? Para volver a mandarlos ahí a Normandía y así volver a empezar. Y tomando esta analogía pensaba en el hecho de que nuestro andar, como lo que somos, porque somos como cantábamos y cantamos en cada una de las canciones, no sé si se dieron cuenta, pero muchas de las verdades que hemos ya visto en 1 de Pedro las hemos cantado hoy. Somos santos por causa de aquel que nos ha santificado, por causa de Cristo. La palabra santo significa alguien que está consagrado a Dios, que está apartado para Dios, que está reservado por Dios, para Él y para su servicio. Eso es un santo. A Pablo le gustaba saludar en sus cartas, principalmente en Romanos y en 1 de Corintios, usando esa frase, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Sin embargo, como dice Warren Wiersbe, no es fácil, y cito, no es fácil vivir en este mundo y mantener un andar santo. Hay que reconocerlo. La atmósfera contraria a Dios que nos rodea y que la Biblia llama el mundo, siempre está oprimiéndonos, tratando de obligarnos a que nos conformemos. No es fácil, dice este autor, no es fácil esta atmósfera. No es fácil mantener el guardapolvo limpio, la carpeta en orden, los útiles en su forma y cantidad. No es fácil. Pero como hijos del Padre, somos llamados a eso. Somos llamados a eso. Pedro en este pasaje pasa a describir la respuesta adecuada en la vida de quienes han recibido, de los que han recibido esa gracia descrita de manera tremenda, y ya lo hemos visto desde el versículo 3 al versículo 12. Pedro describe ahí al bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y describe esta salvación tremenda y la obra de Dios en sus hijos. Y ahora las exhortaciones de Pedro en esta parte se basan en el carácter de Dios y en esta nueva condición del creyente, en una relación padre-hijo. Por eso titulamos el estudio de hoy Hijos del Padre. Como dice el refrán, de tal palo, tal astilla. Bueno, pero ese refrán muchas veces aplica como una responsabilidad al palo y no a la astilla. Bueno, acá es al revés. De tal palo, tal astilla, pero la astilla es la que tiene mucha responsabilidad. El carácter de los cristianos debe reflejar el carácter de su Padre divino. Ese es el punto de nuestro pasaje de hoy. El carácter de los cristianos debe reflejar el carácter de su Padre divino. Y hay imperativos acá, muy claros, 3 imperativos en el pasaje. Esperad, sed santos y conducíos. Esperad, sed santos y conducíos. Y esta es la forma de exhortar a estos elegidos que Pedro tiene, y esta es la forma que vamos a usar para dividir el pasaje. Esperar en Dios en primer lugar, versículos 13 al 15, imitar a Dios en segundo lugar, 15 y 16, y comportarse delante de Dios, versículos 17 al 21. Esperar en Dios. Esto es algo que acá continúa a esta introducción de Pedro. Desde el versículo 3 al 12 Pedro ha hecho una tremenda introducción y un fundamento a la fe de estos hermanos expatriados en la dispersión, y ahora les dice por tanto, que es un conector de continuidad en la discusión. Pedro viene hablando y acá dice por tanto. Entonces, en función de todo lo que hablamos, por lo tanto, lo que sigue es algo de exhortación al cristiano, al que ha sido llamado, ha sido renacido para una esperanza viva, tiene una herencia, es guardado por el poder de Dios. Pedro lo ha dicho.
aún en medio de las dificultades, porque va a haber diversas pruebas, dijo, pero aún ahí son guardados por el poder de Dios. Por tanto, le habla a los cristianos, le habla a la iglesia que pertenece al pueblo de Dios y que tiene el privilegio de vivir ahora de este lado de la cruz. Por tanto, es para nosotros, es para los cristianos. Por tanto, es a ellos, no es para los incrédulos. Por tanto, es importante esto porque, de hecho, la totalidad de las cartas del Nuevo Testamento están escritas a los cristianos, a los cristianos. Por eso es importante no aplicar apresuradamente cualquier pasaje a un incrédulo. El único consejo que se le da a un incrédulo, aquel que no confía en la obra de Cristo, aquel que no ama a Dios, aquel que se deleita en su pecado, el único consejo que se le puede dar son esas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el único consejo que a un incrédulo en primera instancia le puedo dar. Después, si el Señor abre sus ojos al Evangelio, bueno, sí se le aplican estos imperativos. Entonces, al Hijo de Dios, a los hijos del Padre de nuestro Señor Jesucristo, se le aplican estos imperativos. Y comienza con por tanto. Pedro no empieza a exhortar a los hermanos hasta que ha celebrado las maravillas de la salvación de Dios en Jesucristo. No puede empezar antes. No puede empezar de una a decirle las cosas. Tiene que mostrarles el Evangelio y ahora sí, por tanto. Por tanto. Y tenemos varios verbos y usted puede marcarlos ahí en su casa. O si tiene algún color acá lo puede marcar también. Pero en el original el imperativo en esta primera parte, muy interesante, es esperad. Esperad, que aparece a la mitad del pasaje. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Ese es el imperativo. Ese es el imperativo. Los otros verbos son frases que hacen de adjetivo a ese esperar. Son modificadores. Describen de qué forma el cristiano tiene que esperar. Esperar. Y vale aclarar que este esperar se usa en el Nuevo Testamento no como lo usamos nosotros. ¿Cómo lo usamos nosotros? Decimos, bueno, espero que no llueva mañana. Ayer decíamos eso y a la noche se abrió el cielo, tremendo. Espero que no llueva mañana o espero que las cosas mejoren en este país. Así usamos nosotros. Lo usamos con algo de sin certeza, porque obviamente no manejamos las condiciones atmosféricas y mucho menos manejamos la voluntad de los gobiernos. Decimos así. Pero el Nuevo Testamento, la idea implica una seguridad de lo que se espera que se hará en realidad. Es una realidad concreta. ¿Y esto a qué se debe? A que se basa en algo que ya ha ocurrido en el pasado. La resurrección de Cristo. Eso es lo que ha ocurrido. Esa es nuestra esperanza, no es una esperanza mística, no es una esperanza así al vuelo, sino que es algo concreto. Por cuanto la resurrección de Cristo se ha realizado, entonces el cristiano tiene una esperanza concreta y cierta. Por eso dice ahí a lo último que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es certeza del cristiano. El mundo y los deseos de nuestra carne son el ambiente perfecto para entrenarnos a poner la esperanza en otras cosas. En otras cosas. ¿En qué ponemos nuestra esperanza? En el estatus social, en la educación, en el dinero, etc. Muchos ponen su esperanza en los políticos. Cuando llegan ahí épocas de elecciones, bueno, la esperanza está puesta en personas mortales, pecadores, que no aman a Dios. En eso ponen su esperanza. Ponen su esperanza en sus trabajos, en la estabilidad laboral, incluso en su estado de salud. Bueno, estoy bien de salud, entonces estoy bien. ¿Por qué? Porque naturalmente nos creemos como inmortales. Bueno, es algo que arrastramos desde el Edén, ¿no? El deseo ese de ser como dioses, pero no lo somos. Los cristianos ponen su esperanza en Dios. En esencia, esperar es tener fe. Esa es la espera. Una fe que se apropia de lo que Dios ya ha dicho.
y los hechos revelados en su palabra. Esa es la esperanza del cristiano, es algo concreto y la esperanza anticipa lo que Dios aún hará. Esa es la esperanza del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido en las Escrituras. Esa es la esperanza. Esperad, esperad, y fíjense cómo lo dice, esperad por completo. Esperad por completo. Es decir, no esperes a medias. No esperes en una forma indecisa. Bueno, sí, hay que esperar en Dios, ¿viste? Y usamos frases armadas. No, esperad por completo. No esperes a medias. No esperes en forma indecisa. El cristiano tiene que ser firme en esa esperanza. Firme. No tiene ambigüedades, no tiene dudas respecto a Dios y a su palabra. Se mantiene firme y constante, como cantamos en ese himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, pero de Jesús la iglesia constante ha de ser, firme en eso. Esperad por completo, dice Pedro acá. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice: vosotros también, les habla del tiempo pasado, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, dice Pablo, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Otro pasaje que Pablo ahí le dice a estos hermanos: ustedes, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza, firmes, esperad por completo. ¿Cuál es la causa? Ahí Pedro lo va a decir más adelante, versículo 21, mediante el cual creéis en Dios. La causa es Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, y de nuevo, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, una esperanza fundada en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, acá está hablando del regreso de Jesucristo, de su segunda venida. Ese es el fundamento. Pero ese fundamento no es solamente algo futuro, sino que condiciona mi presente. Condiciona mi presente. Primera de Juan, capítulo 3, lo dice de una manera muy clara. Mirad cuál amor, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, hijos del Padre, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su regreso, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así lo expresa Juan, y luego Pablo se lo va a decir también, y tiene esto en mente en Tito, capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando por completo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que ha hecho nuestro Dios, y por eso tenemos que esperar por completo, porque aguardamos esta esperanza. ¿De qué manera un hijo de Dios espera? Dijimos, por completo, sin vacilar. Y ahí están los modificadores. Ceñid los lomos
y sed sobrios. Bueno, uno lee ahí y dice, bueno, es medio difícil cómo esto de ceñir los lomos. En la antigüedad, si uno quería hacer una actividad que requiriera cierta habilidad, cierta destreza, un trabajo, un esfuerzo, incluso un deporte, no podía andar con la túnica. Realmente era andar enredado, se podía tropezar, podía ser incómodo. Tenía que juntar esa ropa y ajustársela. Eso es ceñir. Incluso los soldados romanos hacían lo mismo, se ceñían para salir a la batalla, porque si no... Bueno, en algunos trabajos también se ciñen. Gaby, que trabaja en parques, cuando tienen que salir la brigada, se tienen que ceñir. No pueden andar así con ropa floja. No, no pueden andar así nomás. Bueno, acá dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Habla de una metáfora que Pedro usa para hablar del pensamiento en acción, de la actitud que uno tiene que tener. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Está exhortándonos a no dejar cabos sueltos en nuestra vida, en nuestros pensamientos. No dejar cabos sueltos. De ser disciplinados en nuestros pensamientos. Vivir con prioridades bíblicas. ¿Qué prioridades en mi mente tengo que me llevan a una acción? Romanos 12:2, ¿recuerdan ese pasaje? No os conforméis a este siglo, a esta forma de pensar que tiene este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueven la mente, ajusten la mente. Pablo de nuevo en Efesios capítulo 4 de Efesios, lo va a decir de otra manera, pero repite esa misma idea. Capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Así andan los gentiles, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Más adelante les dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y fíjense lo que les dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está, el espíritu de vuestra mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, renueven el entendimiento, ajustenlo, comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. No anden como los incrédulos que andan en la vanidad de su mente. No anden así, no tengan el entendimiento entenebrecido. No vivan como si estuvieran ajenos a la vida de Dios. No vivan siendo ignorantes, no busquen endurecer sus corazones, porque el pecado es engañoso, nos dice Hebreos. Ustedes son hijos del Padre. Entonces ceñid, como dice la Biblia de las Américas, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ceñid vuestro entendimiento. Y lo segundo, sed sobrios, sean sobrios. ¿Qué sería lo opuesto? No sean ebrios. No pierdan el control. Estén alertas en el conocimiento que condiciona la conducta. El conocimiento tiene que modificar mi conducta. Por eso llama a una solidez mental, no solamente intelectual, sino una solidez de conducta, de carácter. No sean ingenuos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sed sobrios. Ahí, 1 Tesalonicenses 5. Pablo le da esta misma exhortación a Timoteo, fíjense, en segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Viene desde el versículo 1, le viene haciendo esta exhortación por causa de que Timoteo había sido puesto en ese lugar para corregir ciertas malas enseñanzas, y le dice, versículo 1 del capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempos y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sé sobrio, sean sobrios. Solidez mental que me lleva a una solidez en conducta, no me mantiene en una ingenuidad. El mundo vive, y disculpen la palabra, en una tontera permanente, es así, en la ignorancia, y se deleitan en ello, Uno se pone trata de conversar con un incrédulo y en pocas palabras uno se da cuenta en la tontera que viven. Cualquier pavada se pone de moda, ¿se da cuenta? Cualquier pavada. Y cualquier cosa atrapa las mentes, estas mentes entenebrecidas. Cualquier cosa los atrapa. Pero acá dice, ustedes como hijos del Padre, sepan y actúen como tales. Sepan y actúen, no solamente en el sentido intelectual, sino en toda la conducta. Ustedes son hijos del Padre. Por eso les va a decir en el capítulo 4, versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. De nuevo, repite esa idea. El fin de todas las cosas se acerca, el Señor Jesucristo está viniendo. Entonces sean sobrios y velad en oración. Más adelante, capítulo 5, de nuevo lo va a repetir. Capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sean sobrios, no sean ingenuos, no duerman como los demás. No sean así. Por eso, ahí, versículo 14 del capítulo 1, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. A pesar de que esto pueda causar rechazo y hostilidad en otras personas, manténganse firmes como hijos obedientes del bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso le está diciendo Pedro. Esta es la forma de esperar. Sean sobrios, ciñan los lomos. Como dijimos, el carácter de los cristianos debe reflejar el carácter de su Padre Divino. Así, y así esperamos. Pero uno no puede disponerse a esto si no pone su mirada y se enfoca en el resultado final. Por eso, versículo 13 al final dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eso condiciona esperar correctamente, esperando a nuestro Dios. Y mientras esperamos, el segundo encabezado es imitar a nuestro Dios. Imitamos a nuestro Dios mientras esperamos. Ceñimos los lomos, somos sobrios, pero también se nos manda a ser santos. Ese es el segundo de los tres imperativos que usa Pedro, sed santos. Es decir, estas son exhortaciones directas a estos hermanos basado en la identidad que tienen. Son elegidos por Dios, son guardados por el poder de Dios. Bueno, sean santos. Hay una nueva condición en el cristiano a lo que aspira el Hijo de Dios en este proceso de santificación, a lo que hace un hijo obediente, como hijos obedientes. No se conformen. Lo que contrasta con la condición, fíjense, y el estado de incredulidad de las personas. Dice, los deseos estando en la ignorancia. Esa es la forma en que vive el incrédulo. Tienen deseos y están en ignorancia. Bueno, ustedes no. Ustedes son hijos como hijos obedientes. Pablo escribe a los colosenses, de nuevo, vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1, y le da la misma base del Evangelio, la misma base de su identidad. Y fíjense, le dice, si pues
habéis resucitado con Cristo, o sea, si son hijos de Dios, si tienen esta nueva identidad en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste de nuevo, esta espera de la segunda venida de nuestro Señor, cuando se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y entonces dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los incrédulos, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tremendo, no hay mucho que aclarar a lo que dice Pablo. Y de la misma manera Pedro, en una forma más, obviamente más sintética, dice versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El versículo 15 ese empieza claramente con ese contraste: sino cómo. Ser santos significa que los cristianos deben conformar su pensamiento y comportamiento al carácter de Dios. Tarea imposible para un incrédulo, ¿se da cuenta? Por eso dijimos al principio, estos consejos son para los cristianos, no es para un incrédulo. Esto no lo puede hacer un incrédulo. No puede conformar su pensamiento y su comportamiento al carácter de Dios porque odia las cosas de Dios y a Dios mismo. Por eso, esto es para los cristianos, porque han sido elegidos, como dice versículo 2, para obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo. Y una aclaración en esta parte: el moralismo, que es esta defensa y exaltación de valores morales, ha pasado a tener una connotación negativa, incluso entre los cristianos. El mundo dice, no seas moralista, y nosotros lo repetimos. El mundo se asusta y rechaza que le digan cómo tienen que vivir de acuerdo a ciertos valores morales, y lo rechaza obviamente. Pero lamentablemente, bajo el concepto de lo que Bonhoeffer dice, la gracia barata, bajo este concepto de gracia barata, los cristianos muchas veces rechazamos también la idea del moralismo. Y nos asustan los imperativos morales que tiene la Biblia. Incluso nos excusamos delante de los imperativos. Entendemos, y esto para aclarar, entendemos obviamente que no podemos salvarnos por obras. Eso lo dice la palabra de Dios. Necesitamos, y como Pedro nos ha mostrado al principio de la carta, necesitamos el accionar de Dios para ello. Necesitamos eso. Por eso necesitamos ser elegidos, ser santificados por Dios, ser renacidos por Él, ser guardados por su poder. Todo eso lo necesitamos, todo lo que Pedro ha dicho. Sin embargo, se espera que el cristiano, por cuanto es hijo del Padre de nuestro Señor Jesucristo, viva diferente, santo. Por eso Pedro recuerda nuevamente, y fíjense cómo lo dice, sino como aquel que os llamó. ¿Por qué usa esa frase? Aquel que os llamó. Podría haberle dicho simplemente, bueno, porque Dios es santo, sus hijos deben ser santos. Podría haber dicho, pero no, usa esa frase y les recuerda a estos hermanos, sino como aquel que os llamó es santo. De nuevo, sino que hace esta conexión con el llamado y con el nuevo estatus que tiene el cristiano ahora, como un hijo de Dios, un llamado por Dios, sino como aquel que os llamó es santo. Sed santos. Y obviamente, y muchos me van a decir, sí, Germán, tenés razón, obviamente no podemos ser inmaculados. Es obvio.
Por eso cantamos canciones que hablan del sacrificio de Cristo y la obra del Evangelio y nos parte el corazón porque el cristiano entiende que si no fuera por la justicia de Cristo, obviamente no habría forma de entrar al Santísimo, no habría forma de llegar a la presencia de Dios. Obviamente no podemos ser inmaculados, pero no podemos aspirar a menos que a la santidad de Dios. El cristiano no puede aspirar a menos que a la santidad de Dios, imitar a Dios, es una exhortación permanente en el Nuevo Testamento. Escuchaba esta semana y con algunos hermanos lo charlé, se lo compartí, de un estudio que estaba, en una predicación, y el predicador hablaba de la vida de William Wilberforce. Este hombre era un referente de la abolición de la esclavitud, era un miembro del Parlamento británico que luchó contra la abolición de la esclavitud y luchó toda su vida por esta reforma social y era algo importantísimo. Pero es interesante que este hombre llevaba un diario espiritual en donde escribía todos los días, se dedicaba a escribir. Y obviamente uno pensaría, bueno, la obsesión de este hombre sería la abolición de la esclavitud y las cuestiones sociales, etcétera, pero la obsesión de William Wilberforce era la santidad. Era la santidad. Él anotaba sus fracasos y sus victorias acerca de su santidad. Delante de Dios lo hacía. No para mostrarse más moralista que otros, sino delante de Dios y por gracia de Dios esos diarios se han recuperado y hay una editorial en Escocia que ahora los está publicando y este predicador decía, bueno, conseguí uno de esos diarios y me sorprendió la obsesión que tenía William Wilberforce sobre su santidad. Hoy un gran porcentaje de los cristianos está obsesionado por otras cosas, pero no por la santidad. No por la santidad. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motor para este imperativo de Pedro? Sed santos. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la base que él tiene? Bueno, él usa Levíticos. En Levíticos varias veces se menciona esta frase, sed santos, porque yo soy santo. Pero en Levíticos capítulo 11, los que están haciendo la lectura cronológica deben haber pasado en estos días por aquí, capítulo 11, versículo 44, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, le está hablando Israel, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Capítulo 19, de vuelta en Levíticos, versículo 2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El contexto de esto que está usando Pedro acá, el contexto es que hay una relación de Dios con su pueblo y esa es la razón dominante para que el pueblo de Dios viva en santidad, crezca en santidad. ¿Por qué? Porque somos hijos del Padre, de un Padre santo. Sed santos porque yo soy santo y me tengo que comportar, y ese es nuestro último encabezado, comportarme delante de Dios. En función de esto, de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, de esperar por completo en esa gracia, de ser sobrios, de ser hijos obedientes, de no conformarme a los deseos de este mundo, de ser santos, de buscar esa santidad, de obsesionarme delante de Dios por esa santidad. Tengo que comportarme de una manera clara delante de Dios. Debemos esperar en la gracia de Dios
en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos esperar, debemos imitar a Dios, lo dijimos, pero ser santo requiere un cambio en el modo de vida que tenía antes, cuando el comportamiento de uno estaba determinado por los impulsos de pecar. El pecado nos dominaba y éramos, Pablo lo dice en Romanos, éramos esclavos del pecado. Incluso esos impulsos son aceptados por el mundo. La gente, si uno peca y dice, no, pues pequé en esto, bueno, nada, pero eso no es un pecado, eso no es exagerado. La gente lo acepta, pero no así el cristiano. Lamentablemente, en muchos círculos cristianos también aceptan. Pero cuando el pecado no es predicado, cuando es suprimido en nuestros púlpitos, cuando no es considerado la gravedad del pecado delante de Dios y cómo lo considera su palabra, cuando no se piensa en función del Evangelio y lo que dice acá Pedro, el costo de la vida de Jesucristo por causa del pecado, lamentablemente se acepta, se tolera y se trata de fanáticos intolerantes a quienes hablan de pecado. Pero si somos hijos de Dios, versículo 17, y si invocáis por Padre, si somos creyentes en Dios por medio de Jesucristo, versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, entonces eso es base suficiente para conducirme con temor en este tiempo de espera, en este tiempo de peregrinación. La esperanza viva del cristiano y la búsqueda de la santidad llevan necesariamente a una vida de adoración. Vuelvo a repetir esa frase. La esperanza viva del cristiano, espero a mi Señor, espero abrazar al Salvador, y la búsqueda de la santidad necesariamente llevan a uno a una vida de adoración. A una vida de adoración. Uno honra a Dios con su vida. No va a separar sus actividades religiosas de su vida secular, porque toda su vida está consagrada, santificada. Uno es santo para Dios. Ya lo ha dicho Pedro ahí, en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, y se conecta acá con todo el tiempo de vuestra peregrinación. En toda vuestra manera de vivir, todo el tiempo, Dios es nuestro Padre, pero Pedro dice aquí que Dios también es juez. ¿Se ha dado cuenta? Si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pero ¿cómo Dios es juez? ¿Acaso la relación al ser padre e hijo no ha cambiado? ¿Acaso Dios nos va a juzgar aún cuando fuimos justificados en Cristo? ¿Dios nos juzga? Bueno, Pedro va a volver a usar esta imagen de juicio, fíjense, capítulo 4 de ahí de Primera de Pedro, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios es juez y obra con juicio también sobre su iglesia. También sobre su iglesia. Fíjense, unas páginas atrás, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5 de Hebreos, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. De su santidad. Sed santos,
conducíos en temor. Así Dios disciplina a la iglesia, a sus hijos, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, usa a la iglesia, usa a los hermanos. Uno puede leer en su casa Mateo 18, del 15 al 20, en donde habla de la disciplina, de cómo uno tiene que actuar con la disciplina. Y entonces, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estos versículos en el original griego forman una frase completa, por eso lo leí todo junto. Es una frase completa, y el pensamiento principal de toda esa frase es: viva el tiempo de su estancia en esta tierra con temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que invocás como Padre es también el juez imparcial de la obra, es decir, de la vida de cada uno, incluida la suya. Dios es el juez. En segundo lugar, uno ha sido redimido por la muerte de Jesús, de la anterior forma de vida. Esa es la segunda razón que da. En tercer lugar, la fe de uno y la esperanza de uno son el resultado del plan eterno de Dios para elevar y glorificar a Cristo en la vida de uno. Dios es glorificado por medio de nuestra vida. Cristo es exaltado. Y entonces, a partir del versículo 18, Pedro lo que va a mostrar es el costo de nuestra redención. Seguir viviendo en su antigua e inútil forma de vida es implícitamente negar el valor de la muerte de Cristo. Es negar el valor de la muerte de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados. Sabiendo. Entonces la conducta es en función del valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo para el cristiano. Si para el cristiano el valor de la muerte del Señor Jesucristo es alto, entonces la conducta de uno va a estar empezando a cambiar en función de eso, sabiendo que fuiste rescatados. Sabiendo que fuiste rescatados. Por medio de esa muerte uno ha sido rescatado, comprado, redimido. Es ahora, como va a decir más adelante, es un esclavo de Cristo. Por eso usa esa imagen. Uno lee, bueno, han sido rescatados, bueno, y uno imagina esas imágenes tan conmovedoras y románticas de alguien tirando un salvavidas y rescatándolos. No, la imagen que usa Pedro es de alguien que estaba esclavo de una persona y pasa alguien y lo compra también para que siga siendo esclavo ahora mío. Esa es la imagen que usa Pedro acá. Por eso les va a decir que han sido rescatados, que han sido comprados. Y uno dice, y nos encanta cantar, hay libertad y las cadenas de la muerte me quitó. Y es hermosa esa canción y son verdades, que somos libres. Pero fíjense, capítulo 2, versículo 15, Pedro le dice ahí en 1 de Pedro: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, como doulos de Dios, como esclavos, como esclavos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey, temed a Dios. Este es el costo de nuestra redención y mi conducta va en función de ese costo. Esclavo comprado por la sangre de Cristo, por su sacrificio, alto precio, alto precio. Pedro usa, si se fijan, términos que están conectados con el Antiguo Testamento, con el Éxodo, con la liberación
de Egipto con las leyes dadas por el Dios 3 veces santo. Les dice, han sido comprados, han sido rescatados. Después menciona el cordero sin mancha. Eso a la mente del judío trae esas imágenes. Estos hermanos expatriados de la dispersión, de nuevo, esa imagen, han sido rescatados. Algunos comentaristas coinciden en que esto se hace eco de un pasaje, y ya vamos a ir terminando, un pasaje en Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52, versículo 1, dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Sin dinero. Más adelante dice: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Ahí de nuevo, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Isaías 52. Después empieza a hablar de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y ahí está. Y ahí está. Lo que está haciendo Pedro acá, y es enfático y coincide con todo el contexto del pasaje, es que relaciona la redención de Cristo, en Cristo, no con el perdón de pecados. Si usted lee, usted no va a leer ahí que nos ha redimido de nuestros pecados o la liberación de la culpa, sino que los ha liberado del antiguo modo de vida, de aquella herencia inútil que tenían estos hombres, estos hermanos, de aquella vana manera de vivir con esta nueva identidad. ¿Se da cuenta? Aquella vana manera de vivir luego se va a contrastar con resultados evidentes en la vida del cristiano. Por eso va a decir, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, etcétera, siendo renacidos, etcétera, desechando, capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, etcétera. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que está pasando ahora, que ustedes están sabiendo que han sido rescatados. Pedro finaliza entonces este párrafo con esta síntesis del plan redentor de nuestro Dios, cuando habla y dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Resumen del Evangelio, del plan eterno que se conecta con aquella elección de Dios, versículo 2, y que tiene cumplimiento ese plan en la vida, muerte y resurrección de Cristo, en lo cual Dios en su misericordia, Dios nos ha dado vida nueva, ya nos ha dicho. Por eso repite esta idea al decir: por amor de vosotros, la misericordia de Dios. Esta es la misericordia y el amor de Dios por sus hijos. Y esta es ahora la confianza, la esperanza, la fe del cristiano. Y es por medio de Cristo que creemos en Dios. ¿Por qué? Porque va a decir, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo nos ha llevado a Dios por causa de sus padecimientos, al Dios Santo. Así lo ha hecho. Y esta es la base que Pedro usa para exhortar a estos hermanos y para exhortarnos a nosotros.
¿De qué forma? Diciéndoles, vivan como hijos del Padre. Vivan como hijos del Padre, porque el carácter de los cristianos, como dijimos, debe reflejar el carácter del Padre Divino. Vivan como hijos del Padre. Preguntas para terminar. En función de lo que hemos leído, ¿usted sabía, mi hermano, que Cristo vuelve por su iglesia? ¿Usted sabía eso? Cristo vuelve por su iglesia. Entonces, ¿de qué manera uno está esperando a Cristo? ¿De qué manera? ¿Uno está esperando completamente? ¿Las prioridades en la vida son bíblicas realmente? ¿Qué prioridades hay en su vida? ¿Son bíblicas? ¿Están en función del amor a Dios y de la imitación de Cristo? ¿De qué manera la santidad es una obsesión en todas las áreas de su vida? ¿De qué manera? La base de mi santidad es un legalismo vacío que no manifiesta amor a otros, o realmente quiero imitar el carácter de Dios revelado en su palabra. ¿Es eso? ¿Busco la santidad en función del amor a Dios o busco la aprobación de otros? Entonces, sabiendo de qué manera Dios ha aplicado su salvación en mi vida para rescatarme de una vida vacía, de una vida sin sentido, que para el mundo es normal, entonces, ¿cómo es mi conducta? ¿Cómo es mi conducta a la luz del Evangelio? ¿Cuál es mi comportamiento en casa? ¿Cuál es mi comportamiento en el trabajo? ¿Cuál es mi comportamiento en el colegio? ¿Con los amigos? ¿Con los vecinos? ¿Con los clientes? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi conducta cuando estoy bien o cuando estoy mal? Porque cambia la conducta de uno cuando estoy bien o cuando estoy mal. Cuando estoy solo o cuando estoy con gente alrededor. ¿Cuál es mi conducta? ¿Cuál es mi conducta entre cristianos? ¿Cuál es mi conducta entre incrédulos? No olvidemos la ocasión de esta carta. Estos hermanos estaban sufriendo y estaban padeciendo por su identidad como cristianos. Entonces ellos debían manejar muy bien esto. Por esto la exhortación de Pedro es muy pertinente. Por tanto, les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No os conforméis, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y perdón por nuestros pecados y esta falta de obsesión hacia tu santidad, Señor. Hemos sido llamados por ti, hemos sido elegidos por ti, hemos sido comprados con un precio muy alto. Ayúdanos, Señor, a considerar el valor de la sangre de Cristo. Padre, no solamente como iglesia, en nuestra vida cotidiana, Señor, todo el tiempo de nuestra peregrinación, en toda nuestra manera de vivir. Padre, auxilia a estos pecadores, para que toda la gloria sea para ti, toda la gloria sea para tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
Padre, y en todo estemos buscando imitarlo a Él. Gracias por tu palabra, gracias por esta carta de Primera de Pedro que nos exhorta permanentemente y nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón esta nueva identidad, Señor, que nos has dado en Cristo, al redimirnos, al comprarnos. Y no nos has dejado a la deriva, nos guardas con tu poder. Aunque ahora, por un poco de tiempo, tengamos que sufrir diversas pruebas y por causa de esta nueva identidad en Cristo tengamos que padecer, Padre, pero que nunca nadie diga absolutamente nada de nosotros acerca de que no estamos imitando a nuestro Padre. Señor, gracias porque esto nos anima, nos alienta a saber de que con la ayuda de tu Espíritu Santo, que ahora sí tus hijos lo tenemos, Padre, podemos cumplir con estas palabras que Pedro exhorta a la iglesia, ser santos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre en los cielos es santo. Señor, gracias por tu palabra, rogamos que nos sigas acompañando en esta mañana, Señor, que nos guíes ahora a compartir los símbolos, Señor, que también nos recuerdan nuevamente el Evangelio, Señor, y lo hagamos pensando en estas cosas que hemos visto, Señor. Rogamos tu ayuda en todo momento, en toda nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir, en todo tiempo, Padre, con la esperanza cierta, Señor, de que tú vuelves por los tuyos, Señor. En ese momento no vamos a estar ya luchando con los resabios de pecado en nuestra vida. Vamos a poder disfrutar plenamente de la santidad tuya, Señor, plenamente de tu presencia, plenamente de tu gloria, Señor. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.